todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Yo soy Sebastián Martín y hoy estamos otra vez aquí, esta vez con un vídeo un poquito más largo, un poquito más relajado, algo más improvisado. Y es que se me ha ocurrido que podría empezar a traer vídeos de este tipo, en el que comparta con ustedes pues, aquellas noticias que me parezcan interesantes del mundo de la tecnología, de internet, de la cultura general y todas aquellas cosas pues, que están sobre la mesa y que puedo pensar que son interesantes para compartir aquí en YouTube, en redes sociales y al fin y al cabo pues con toda la gente que quiera verlo. Me gustaría que me dijeras en los comentarios si te gustaría que hiciera este tipo de vídeos más a menudo, si lo ves un buen formato, consejos, cositas a mejorar, cositas que tendría que tener en cuenta, posibles secciones, tipos de noticias, duración, no sé. Estoy abierto a sugerencias y nada, espero que te guste, ¿vale? Quizás me vas a ver un poquito más nuevo en este tipo de vídeos, ¿vale? De hecho, ahora mismo me estoy mirando más en la pantalla en la que me estoy viendo más que a la cámara, perdón, ¿vale? Iré corrigiendo estos fallos poquito a poquito, pero bueno, nada, me apetecía traer este tipo de vídeos y espero pues que te gusten. Así que nada, si te parece, he seleccionado unas cuantas noticias que tengo ya preparadas aquí en el ordenador y que voy a compartir contigo y que si quieres pues también puedes ir añadiendo algunos comentarios y dando también tu punto de vista. Así que te parece, comenzamos. Y la primera noticia que traigo es la que ya tenemos aquí en pantalla, que es que dan luz verde a la nueva demanda antimonopolio contra Meta. Meta, recordemos que era anteriormente Facebook, que es ahora propietaria pues de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, etcétera, y que también pues prepara, nunca mejor dicho, por este cambio de nombre, su propio metaverso para hacerse el líder de esta nueva tecnología, que por cierto, el tema del metaverso es un tema que va a estar muy pero que muy en auge a partir de este 2022. ¿Vale? El tema de las criptomonedas, los NFT, el blockchain, metaverso y demás va a ser algo que nos vamos a cansar de oír. Y es que marcas ya como Adidas, como Nike, Samsung están ya creando sus tiendas, sus sitios específicos en el metaverso. Y va a ser una realidad que de aquí a un tiempo pues podamos acceder a este metaverso. En primer lugar, pues será de una forma un poco aparatosa, con unas gafas de realidad virtual, etcétera, en el que vamos a poder deambular por este nuevo metaverso, estos nuevos mundos y pues, poder interactuar en estas nuevas plataformas. Y sí, empresas como Nike o como Adidas ya han declarado que van a tener su lugar en los metaversos. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque todo esto va a generar una nueva economía digital, en la que, igual que tú te quieres comprar unas zapatillas en el mundo real, vas a querer que tu avatar en el metaverso también tenga esas mismas zapatillas. Igual que te compras un bolso de 2.000 euros. Bueno, igual tú no, pero alguien habrá que se lo compre. O sí, igual tiene posible. En el mundo real, para lucirlo, también vas a querer que tu avatar luzca ese bolso en el metaverso. Vale, al fin y al cabo va a ser como una realidad paralela, una realidad virtual en la que vamos a interactuar, vamos a tener a lo mejor pues programas de televisión, vamos a poder tener reuniones a lo mejor directamente en el metaverso. Y a lo mejor en vez de conectarnos por videoconferencia, pues vamos a poder estar conectados todos en el metaverso y interactuar con nuestros avatares como si estuviésemos en una sala física, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que ahora parece un poco de película. Sobre todo si has visto la película Ready Player One, creo que se llama. Trata muy bien esto, ¿vale? Sobre todo enfocado al mundo de los videojuegos y demás, pero trata muy bien cómo la humanidad acaba trasladándose casi que por completo a un mundo completamente digital, ¿no? Y virtual en este caso. Y bueno, esta es una realidad que poco a poco iremos viendo cómo se va construyendo. Después de toda esta introducción de que por qué Meta ahora se llama Meta, vamos con la noticia, y es que le han dado luz verde a esta demanda antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos continúa demandando a Facebook y su intención de anular las compras de WhatsApp e Instagram.
Algo que parece una locura y algo que tiene poco sentido y diría que hasta de risa, decirle a Facebook que renuncie a WhatsApp e Instagram. Dos de las aplicaciones pues, que más se utilizan en el mundo y que han hecho a Facebook mucho más poderosa y mucho más grande de lo que ya era. Básicamente se le acusa de monopolio, ya que pues han crecido de forma exponencial estas aplicaciones después de la compra, haciendo pues que otras alternativas tengan muy copa de mercado. O sea, nadie puede contraatacar contra WhatsApp o contra Instagram. TikTok está ahí, por supuesto, y ahí está, en la competencia directa, pero aún así los números de Instagram son enormes, ¿no? Y pues se le acusa de monopolio, ¿no? Ellos alegan que lo van a tener bastante difícil, ya que dicen textualmente: estamos seguros de que la evidencia revelará la debilidad fundamental de las afirmaciones. Nuestras inversiones en Instagram y WhatsApp las transformaron en lo que son hoy. Han sido buenos para la competencia y buenos para las personas y empresas que eligen usar nuestros productos. Lo cual, ellos están diciendo que puedes demandar lo que quieras, pero que lo vas a tener muy complicado, porque nosotros no hemos hecho más que una inversión desde nuestra empresa. Hemos comprado estas aplicaciones, las hemos mejorado, hemos trabajado en ellas y son parte de nuestro capital y parte de nuestro ecosistema digital. Ante esto, la verdad es que no sé a dónde llegará esta demanda, si realmente se podrá hacer algo. Yo lo veo complicado, la verdad, que llegue a algo. Pero bueno, ahí está, y parece que Estados Unidos pues sigue empeñado en abordar este tema. Si quieres, déjame en los comentarios qué opinas tú y si crees que esto realmente podría ocurrir o podría afectar en algo a Meta en este caso, o simplemente va a quedar pues como una anécdota y después de un tiempo se cerrará la demanda y no ocurrirá nada. Seguimos con la siguiente noticia, y es que parece que lo próximo de WhatsApp ya está muy cerquita, y es que parece que nos van a permitir escuchar notas de voz en segundo plano. Esto lo agradezco yo muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, quizás tú no eres de utilizar notas de audio o de escucharlos o de comunicarte con tus amigos y familiares de esta manera, pero hay muchas personas como yo que sí. Y lo cierto es que tengo unos cuantos amigos que deberían crearse un podcast, ya es que envían notas de voz de bastante minutos, hasta de 10, 15 minutos. Y ello te permite tener la aplicación de WhatsApp abierta para poder escuchar todos esos audios todo ese tiempo. Con esta actualización parece que vamos a poder anclar el reproductor de notas de audio en la página de inicio de nuestro smartphone y poder escucharlo mientras hacemos otras acciones. Pues mientras seguimos viendo redes sociales, vemos el correo o similar. Parece que vamos a poder reproducir el mensaje incluso si se accede a otra conversación de WhatsApp. Y básicamente que vamos a poder interactuar con el teléfono y mientras se sigue escuchando el audio, básicamente como ya ocurre pues con aplicaciones como Spotify o con el reproductor de música, ¿no? Que podemos seguir trabajando con nuestro dispositivo y sigue sonando el sonido como un reproductor. Esto sin duda yo creo que va a ser una de estas pequeñas actualizaciones que parece que son poquita cosa, pero que realmente luego son útiles y que parece que WhatsApp y Meta está escuchando al público y están implementando cada vez más actualizaciones y pequeños detalles que hacen que la aplicación pues sea mucho más completa. Así que yo apoyo esta actualización porque la verdad es que creo que va a ser muy, muy útil, ¿vale? Esto realmente sería algo parecido a lo que ocurre ya en YouTube Premium, ¿vale? En el que puedes escuchar vídeos en segundo plano o la música de esos vídeos en segundo plano y no te obliga a tener la aplicación de YouTube y el vídeo en pantalla en todo momento, ¿vale? Pues sería también algo que no es nuevo, que otras aplicaciones pues hacen también, pero que sin duda pues yo creo para mí que es útil y necesario. Así que nada, perdonad, que no estoy acostumbrado a hablar tan seguido. Mis vídeos suelen ser más cortos. Continuamos con la siguiente noticia, y es que al fin ya se puede ver Eternals en Disney Plus, ¿vale?
hace muy poquito, creo que esta misma semana, no sé si fue ayer o hoy, en estos días, ya por fin se puede disfrutar de Eternals en Disney Plus si eres suscriptor de esta plataforma de streaming. Es decir, si pagas ahí religiosamente tu cuota todos los meses o tienes el plan anual, ¿no? Que es el que yo tengo y sale mucho más rentable, la verdad. Va a estar de forma gratuita dentro del catálogo general, es decir, no vas a tener que pagar un plus premium, digamos, como si ya ocurrieron en otras películas que estrenaban, que tenías que pagar, bueno, creo que eran como 20 euros o 21 euros, una cosecita, para poder verlo en la plataforma ahora, ¿no? Ahora llega totalmente de forma gratuita. Esto también es porque ya no se encuentra en el cine, ya empiezan a llegar las versiones en Blu-ray y demás, las versiones físicas, y llega también a la plataforma, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos una película más de Marvel en Disney Plus, en el que también pues hay que recordar que hace poquito también se añadió Shang-Chi, uno también de los estrenos más exitosos del año pasado de Marvel, añadiendo al universo de Marvel a este nuevo personaje que reconvirtieron totalmente de los cómics a gran pantalla. Y bueno, puedo decir que ya podemos ver esa película. Si no la has visto, te la recomiendo. Película que además recordemos que fue súper criticada, básicamente porque es una de las más diferentes del universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? Esta película fue muy criticada, pues básicamente por la diversidad y un poco por el tono y esas diferencias que hay a lo mejor con otro tipo de películas, como sean Los Vengadores o demás, ¿no? Fue muy criticada, sobre todo, como digo, por el tema de diversidad sexual y de género, ya que había personajes homosexuales. Esto sentó muy mal, la verdad. Hola, despiértense, ¿vale? Aquellos padres que se quejaron porque había un beso entre dos hombres en la película. Estamos en 2022, bienvenidos. En fin. Y también fue muy criticada, pues porque tiene un tono mucho más, no sé cómo explicarlo, relajado o no relajado, sino mucho más limpio, natural, ¿vale? No, la directora, que es Chloe Zhao, quería utilizar lo menos posible la tecnología digital, digamos, para cambiar los paisajes y crear todo por ordenador, así que hubieron muchas localizaciones que fueron reales. Es también una película que presenta a 10 personajes y presenta todo lo que ha ocurrido en la humanidad hasta el día de hoy y cómo ellos han contribuido o no han contribuido y por qué no han contribuido y no han participado en determinados momentos de la historia. Todo eso te lo cuenta en la película, con lo cual es verdad que se hace un poquito tediosa de ver en ciertos momentos, porque te tienen mucho que contar, tienen que presentar muchos personajes, tienen que presentar, digamos que todo un abanico de tramas, personajes, situaciones, villanos, etc. Y la verdad es que es quizás un poquito lenta para mi gusto en algunas partes. De hecho, yo creo que si le hubieses quitado media hora a esa película, hubiese recortado por aquí y allá, hubiese estado bien también, ¿vale? Sin embargo, no deja de ser un peliculón de Marvel, la verdad. Parece que todo el mundo está expectante a que Marvel fracase. También por esto también se le achacaba mucho a esta película, ¿no? Como que iba a ser uno de los principales problemas de Marvel, ¿no? Que iba a una de las principales películas, una cagada, básicamente. Una cagada. Bueno, no, para nada. Para gustos colores, y los críticos pues la verdad es que opinaron un poco de todo, pero bajo mi gusto y bajo mi opinión la recomiendo, y te recomiendo de que si no la has visto todavía la veas, que ya la tienes en Disney Plus. Disney Plus, que por cierto es una plataforma que yo te recomiendo que tengas, si puedes permitírtelo, porque está muy bien y puede que a priori parezca que solo es para niños pequeños y poder ver contenido de Disney, pero tienes todo el contenido de Marvel, de Pixar, de la Fox, tienes todos los capítulos de Los Simpsons, grandes películas como todas las de Star Wars, etc. Y vale la pena, la verdad. Así que venga, continuamos también con el terreno de las series y de las películas, y es que Amazon anuncia sus ambiciosas series y películas españolas para 2022. Entre ellas la adaptación de Reina Roja,
que La Reina Roja es este libro que está muy de moda, que hace no sé cuánto tiempo habrá salido, no sé si hace un año o dos, pero bueno, ha sido uno de los éxitos en ventas, que de hecho es una saga de varios libros, ¿vale? Y de hecho mi amiga Ingrid se lo está leyendo, Ingrid de aquí, un saludo, y mi novia se está leyendo las precuelas a ese libro, ¿vale? Y pues ahí lo tenemos. Parece que ese va a ser uno de los grandes lanzamientos de este año, que es Reina Roja. Y pues parece que va a venir, Amazon va a venir cargadito de series y películas españolas. Recordemos que estamos en un momento en el que las series y películas españolas que están en un auge, quizás no todo el auge que había antes de la pandemia, pero bueno, ahí vamos poquito a poquito haciendo producciones cada vez un poquito mejores. También vamos a tener Sin Huellas, que parece que va a ser no sé si una película o una serie, no lo sé, pero por lo visto cuentan pues que es una mezcla entre thriller, comedia y western, ¿vale? Bueno, ahí sí, si te gusta ese género, pues ahí lo tienes, ¿vale? Seguramente los trailers ya estén por ahí disponibles. Luego también tenemos Los Farad, que no sé lo que es tampoco, pero parece... es una serie. Y parece que el título es provisional y constará de 8 capítulos, ¿de acuerdo? Habrá que ver también de qué va, pero vamos, parece ser que va a ser algo relacionado con el tráfico de armas, Costa del Sol durante los años 80. Bueno, también parece que va a ser ese tipo de series policíaco, de thriller, ¿no? En el que vamos a poder también ahí disfrutar de ese tipo de género. Un asunto privado, en el que viajaremos hasta los años 40 en Galicia, ¿vale? Y en el que un joven de clase alta con espíritu de policía se propone dar caza a un asesino en serie que lleva tiempo causando estragos, ¿vale? Pues volvemos otra vez con el mismo género policíaco. Parece que es un género que está triunfando, o se están haciendo bastantes producciones en este sentido, esta vez ambientado en Galicia en los años 40, así que veremos también seguramente paisajes del norte de España súper bonitos. Seguro, Galicia es muy bonito y seguro que va a estar también súper interesante. Y las primeras películas de Amazon españolas, ¿vale? Vamos a ver. Mañana es Hoy, en la que vamos a seguir a una familia que va a la playa en el verano de 1991, pero todo se complica con la fuga de su hija adolescente y un viaje en el tiempo les manda a 2022. Vale, en este caso podemos ver aquí a diferentes actores conocidos, como Carmen Machi o Javier Gutiérrez y Silvia Abril, ¿no? Parece que va a ser comedia, y sobre todo por ese viaje de 1991 a 2022, pues seguro que va a ser gracioso y bueno. Es la típica españolada que está bien para un domingo por la tarde, ¿vale? Está bien cuando no tienes nada que ver y quieres pasar un buen rato sin ver una película que te haga pensar mucho, que no es una gran película, pero que está bien para pasar el rato, pues esta tiene pinta de que va a ser así, ¿vale? Con todo mi respeto, no estoy diciendo que sea mala, y sobre todo que no la he visto. Luego también tenemos por aquí otra. En la que nos acercamos al género de superhéroes, otro género que también está muy de moda. Creo que no se han hecho más películas de superhéroes en la historia entre los años 2000, no sé, 2000 y 2020, 2022, ¿vale? Sobre todo que en el año 2000, 2001 fue la erupción de las películas de Marvel, y de ahí como que muchas otras productoras y directores y demás han querido sumarse a este género, y la verdad es que, pues, ¿qué os voy a contar? Películas superhéroes, yo soy fan, me encantan, pero vamos, que a cada rato siguen sacando pues propias versiones del género de superhéroes. Y en este caso parece que la película gira en torno a un joven que tiene la habilidad de proyectar imágenes en la mente de otras personas. Y lo típico, que seguro que alguien va a querer sacar partido de estas habilidades, y seguro que no para cosas buenas. Habrá que verlo, sobre todo me llama la atención porque es española y habrá que ver cómo la enfocan. De primeras no parece mal. Bueno, tenemos un catálogo de series y películas españolas que a priori pues parecen interesantes, y habrá que ver en qué quedan, ¿no? Déjame en los comentarios
qué opinas de esta, si quizás te has visto el tráiler o si tienes ganas, por ejemplo, de ver la adaptación de Reina Roja, si te has leído los libros, y si quizás si quieres, pues que un día pues hablemos de estas series o de alguna película así del panorama, pues también podemos hacerlo, ¿vale? Al fin y al cabo, estos son plataformas de streaming, es contenido que la gente consume en internet y también tiene cabida en este canal. Seguimos. Aquí tenía también otra, mira. La segunda temporada de Witcher arrasa y ella es una de las más vistas en Netflix en toda su historia. Se queda en el top 10 de películas, de series más vistas en Netflix. Yo la verdad he de decir que tengo que vérmela, ¿vale? O sea, todavía no me la he visto. La tengo pendiente y a ver si me pongo quizás este fin de semana o cuando tenga algún ratito. Sobre todo porque tengo un poco que refrescar la primera temporada, porque hace bastante tiempo que la vi. Y creo que bueno, si está arrasando, pues tiene pinta de que va a estar bien. Ha habido alguna crítica de que si es un poquito floja, de que si no es tan buena como la primera. Bueno, habrá que verla para poder valorarla, pero parece que a la gente le está gustando. Ya que estamos, podemos repasar cómo está ahora mismo el top 10 de películas en Netflix. De series, perdón. De series, en este caso de series. Y parece que los Bridgerton siguen a la cabeza, ¿vale? Stranger Things, la segunda temporada, también está ahí. Perdón, la tercera está ahí también. En el segundo puesto, The Witcher, la primera temporada. Por 13 razones, me sorprende que haya mantenido también el cuarto puesto, la segunda temporada, ¿vale? En el quinto puesto estaba la primera temporada de Por 13 razones, ¿vale? Yo fui muy fan de esa serie cuando se estrenó. Sufrí mucho, pero creo que era necesaria y creo que también tuvo muchas polémicas y que no acabó como debería, pero bastante bien. La asistenta, esta no tengo ni idea de qué va. No lo sé. You sí. You va a estar en el puesto 7 y me encanta. También la recomiendo. Es también que está muy bien hecha y el protagonista se sale. Y mola mucho, ¿vale? Es un poco complicada de ver, quizás, ¿vale? Es muy rollo problemas mentales y es un thriller, al fin y al cabo. No te voy a destripar nada que no aparezca en el tráiler y en la sinopsis, ¿vale? Va de un chico pues que no está muy bien de la cabeza y que se enamora constantemente de mujeres y hace de todo pues para cuidarlas y estar con ellas, y pues te imaginas pues que las cosas que hace pues no son del todo bien vistas, digamos, y no te voy a destripar más, ¿vale? The Witcher temporada 2 es aquí donde está en el puesto número 8, ¿vale? You, la segunda temporada, y Stranger Things, la segunda temporada, ¿vale? Ese es el top 10 de Netflix por ahora, y es súper interesante porque las diferentes temporadas se mantienen en el top, ¿vale? Es como si te gustó la primera, te va a gustar la segunda, y ahí están, ¿no? Lo cual también quiere decir pues que son series pues que tienen continuidad y son bombazos para la plataforma, ¿no? Así que muy bien. Y continuamos a la siguiente noticia. Y aquí nos tenemos que poner un poquito tristes, y es que parece que Sony va a continuar con la racha de... Iba a decir de mierda, pero es que es verdad, o sea, no es imposible comprar una PS5, ¿vale? A menos que hagas alguna reserva, tengas suerte y seas rápido. Por estas navidades, por Reyes, Navidades, yo y mis amigos también queríamos conseguir una PS5 y está imposible. Y parece pues que ante esta imposibilidad de seguir fabricando PS5 ha decidido volver a fabricar más PS4, un poco pues para tener la gente que tenga una alternativa y poder seguir disfrutando pues de los juegos que salgan y un poco no perder tanta cuota de mercado. Hombre, está bien el detalle, todo hay que decirlo, pero no sé hasta qué punto si puedes crear y fabricar, PS4, porque no puedes fabricar PS5. Entiendo que el problema está, es así, en el problema de los componentes, y quizás
fabricar ciertos componentes para la nueva consola pues sea más caro o sea más complicado conseguir las materias primas que para el modelo antiguo, del quizás a lo mejor ya tienen pues componentes en stock almacenados y les es mucho más fácil tirar de ahí para fabricarlas. No lo sé. Yo, bueno, es una medida que no está mal, pero creo que si hacen esto, pues debería tener un precio muy bajo, ¿no? O sea, no digo que la regalen, pero sí, por lo menos, porque no la pueden vender como si fuese una Play 5 o como si fuese un producto de nueva hornada, ¿vale? Recordemos que, pues no sé en qué año se presentó. En el 2003, ¿vale? En el 2003 se lanzó la PS4, ¿vale? O sea, en el 2013. O sea, ¿cuántos años han pasado? ¿Vale? O sea, yo creo que va tocando ya. Estamos en el 2022, 2013 son 9 años. 9 años de diferencia, ¿vale? Para la consola. Que se ha mantenido muy bien en el tiempo. Sabemos que las consolas no es algo que se presenten todos los años, pero creo que deberían pues planteárselo y realmente no sé cuándo se va a solucionar esto, ¿vale? Yo sé que el COVID ha estropeado los planes de todo el mundo, incluido los de las grandes empresas, y Sony no lo tiene que estar pasando bien, la verdad, porque su producto estrella, que tardas 10 años en diseñar para que sea lo mejor de lo mejor en consolas, cuando lo saques lo puede ser o no, eso ya es discutible, pero el problema es que no puedes fabricarlo y la gente no puede comprarlo. Sin duda es un fiasco grande. Y la verdad, esperemos que se solucione. Yo, como digo, quiero conseguir una PS5, ¿vale? Yo no soy muy jugón, ¿vale? Yo no soy muy gamer. Y de hecho, bueno, los que me conocen saben que llevo unos años pues centrado mucho en otras historias profesionales, ¿no? Sobre todo en ser doctor, en redactar mi tesis doctoral, y siempre había dicho, ¿no? Entre bromas, pero que además lo decía en serio, que el día que yo terminase mi tesis doctoral me compraba una PS5, ¿vale? Pues ya la terminé a final de 2021, me faltaba hacer la defensa en estos primeros meses del año, y no puedo comprar la PS5 para viciarme, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque yo me quiero viciar muchísimo al videojuego de Spider-Man. O sea, yo soy muy muy fan de Spider-Man, ¿vale? Es mi superhéroe favorito. Y llevo con unas ganas locas de pasarme el juego, tanto el original como el de Miles Morales y otros juegos, otras franquicias que sé que están muy bien y que la gente que las ha podido probar pues están genial en la PS5. Entonces, pues no sé. Por favor, Sony, no sé, mira a ver cómo lo haces, pero ponte las pilas. Porque lo gracioso es que la competencia, que es Xbox, sigue fabricando consolas, ¿vale? O sea, se ha mantenido bien, y además con el Game Pass, que yo, algo que desconozco, pero sí sé que sí he oído que lo está petando, que por una cuota muy poquito tienes un montón de catálogo de videojuegos, la gente se la está comprando y se está viciando y lo está disfrutando, o sea... Un poco como que ahí Xbox le está pasando la mano por la cara a Sony en el tema de consolas y no sé cuándo va a solucionarse este problema. Pero vamos, ya toca, ya toca. Continuamos con la siguiente noticia, y es que parece que la eSIM está llegando a España, y para los que no conozcan ese término de eSIM, es algo muy sencillo. A ver, hasta ahora todos los teléfonos móviles, tendrás un teléfono móvil seguramente, posible que estés viendo esto desde tu teléfono móvil, funcionan con una tarjeta SIM, ¿vale? Típica ranurita en el que metes tu tarjeta y eso pues va relacionado ahí pues los datos de tu operadora, tu número de teléfono, tu tarifa, etcétera, y es lo que te permite tener cobertura para poder realizar llamadas, tener datos en el móvil, etcétera. Y demás. Pues bien, pues la eSIM lo que va a hacer es, digamos, virtualizar todo este componente físico, ¿vale? Ya no va a hacer falta tener que introducir una tarjeta física en el teléfono pues para poder liberar toda esta tarifa, poder hacer llamadas, tener cobertura, etcétera, ¿vale? Y es que ya muchas operadoras están empezando a hacer pruebas y a implementar esta eSIM, ¿vale? Aunque no todas, ¿vale? Esta es una tecnología que llegó hace algún tiempo, pero muy disimuladamente. O sea,
no está todavía dominando el panorama, ¿vale? Y aún queda mucho para que se estandarice, pero llegó en 2016 y desde entonces pues las operadoras, fabricantes de teléfonos móviles y demás han hecho sus pequeños pinitos viendo a ver cómo funciona esta tecnología. Vodafone ya ofrece el servicio de eSIM en cualquier tarifa, ¿vale? Y parece que si quieres, dice Vodafone ofrece el servicio de eSIM con cualquier tarifa. Si tienes una tarjeta SIM física y quieres cambiar a una eSIM, la activación y el cambio de tarjeta no tiene coste, ¿vale? O sea, Vodafone ya os lo ofrece. Si tú tienes un dispositivo compatible con esta tecnología y quieres cambiarlo, pues lo vas a poder hacer sin ningún tipo de coste, lo cual está muy bien. Y aquí los compañeros de Shataka nos añaden los modelos compatibles con esta tecnología, ¿vale? Sobre todo de los principales fabricantes como son Samsung, Apple, Google y Huawei, aunque Huawei está un poquito de capa caída. Movistar, ¿vale? Movistar también lo tiene disponible y parece que aquí sí vamos a tener que pagar, ¿vale? En Movistar, si tenemos una tarjeta física, cambiarlo por una eSIM tenemos que pagar 14,50 € para poder tener esta versión digital, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos también los dispositivos compatibles. Orange también parece que se suma y el precio de una tarjeta física, una tarjeta eSIM, será de 5 €, ¿vale? Como vemos por ahora, Vodafone te ofrece el cambio gratuito y las demás, parece que Movistar es el más caro y Orange pues 5 € que tienes que pagar para tener esta tecnología. Como digo, si tu dispositivo lo lleva, ¿vale? Lo soporta. Pepephone, como no, también. Y Yoigo también. O2, yo soy de O2, ¿vale? Mi operadora, que no deja de ser Movistar, es la operadora low cost de Movistar. Yo lo recomiendo también un montón, no va a haber ningún problema. También lo ofrece de forma completamente gratuita. Ahora, a los que ya somos de la compañía, como para las nuevas altas. Así que está genial. Yastel también. Y Yastel es la última. Así que bueno, un poco la mayoría, ¿no? Yo creo que las más importantes están. Está Vodafone, está Movistar, está O2, está Yoigo, está Orange. Están todas, ¿vale? Realmente, ¿sabes? Lo único que más que puede diferenciarse es la hora de los precios, ver pues lo que cuesta cada tarjetita digital en este caso, ¿no? Y continuamos. Ya nos quedan poquitas noticias y nos continuamos con una de las principales noticias del mundo de la tecnología y viene de la mano de Samsung. Nos lo presenta hipertextual y es que ya se conoce la fecha, todavía no está confirmada, pero casi, para la presentación de los nuevos Galaxy S22, ¿vale? Y es que es tradición que la compañía coreana presente a principio de año sus nuevos dispositivos, sus dispositivos tope de gama, ¿vale? Los de primera línea. Como recordemos, los S, los S Mini, los S Plus, los S Ultra y en este caso quizás puede que también un S Note. Recordemos que en el año 2021 Samsung no presentó ningún Galaxy Note como tal, ¿vale? Un poco porque le dio más protagonismo a los Samsung Galaxy Z Flip y Z Fold, que son estos nuevos plegables de Samsung. Pues parece que ahora se lleva rumorando algún tiempo que quizás lo que hagan es fusionar las dos grandes gamas de Samsung, el Galaxy S y el Galaxy Note, y quizás hay una versión que se llame Galaxy S Note 22, ¿vale? Lo cual estaría muy bien. Yo soy un gran fan de los Note. De hecho, yo tengo un Note y ya me toca renovar teléfono este año, así que voy a estar muy atento porque puede que caiga. Este año puede que caiga Euro Terminal. También habrá que ver los precios, no van a ser baratos, pero habrá que ver qué nos ofrecen. Y parece que la fecha de presentación de los nuevos Galaxy S22 va a ser el 8 de febrero. Dentro de un mes aproximadamente, y que desde el día 9 ya se podrían hacer reservas de estos nuevos smartphones, ¿vale? Ha habido muchísimas filtraciones sobre estos dispositivos, ¿vale? Y que, como siempre, una de las cosas más relevantes en el mundo de la tecnología es el procesador que va a tener esta gama de productos. Y parece que en algunos países los Galaxy S22 utilizarían el chip Snapdragon
8 generación 1 de Qualcomm, mientras que en otros apostarían por el esperado Exynos 2200 de producción propia. Para los que no estén al día y no sean muy conocedores de este ámbito, Samsung produce sus propios procesadores, los Exynos, y luego está Qualcomm, que es, digamos, el Intel de los procesadores de móviles, ¿vale? O sea, los procesadores más potentes, más conocidos y que más marcas utilizan, ¿vale? Y que no tiene rival por ahora, que son los Snapdragon, en este caso la generación 8. Perdón, 8 generación 1, que es el procesador que presentan para este nuevo año. Pues según el mercado llegará con un procesador o otro. Aquí a España suelen llegar normalmente con los Exynos, que suele ser un poquito más... No lento, pero sí un poquito más menos potente, ¿vale? O que ofrece un poquito menos de rendimiento, un poquito menos de fluidez o de... un poquito menos de, no sé, diferentes cosas que el Snapdragon, pero que sí, igualmente sigue siendo igual de potente el teléfono en sí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí tenemos un poquito también los rumores sobre las especificaciones de estos nuevos terminales, sobre todo del Samsung Galaxy S22 Ultra, que es el más pepino, el más potente, el tope de gama, que puede que este año se llame S22 Note, ¿vale? Puede que cambien esta coloquilla, esta coletilla de Ultra por Note y fusionen así las dos gamas, ¿vale? Y en este caso sería el que yo me pillaría si tuviese que pillarme un nuevo en Samsung, ¿vale? Y bueno, ahí tendríamos noticias para el día 8 de febrero, que es cuando se va a presentar, ¿de acuerdo? Ya veremos si hacemos algún vídeo o demás. También, si quieres que hable de estos nuevos móviles, pues me lo podrías dejar también en los comentarios, ¿vale? Y por último cerramos con Honor, y es que Honor, la que era una antigua submarca de Huawei, ha presentado hace poquito el Magic V, su primer plegable, ¿vale? Que viene a parecerse muchísimo a los plegables de Samsung, ¿vale? Esta es el resumen, ¿vale? Se parece muchísimo en especificaciones y sobre todo en diseño, salvo que este es muchísimo más chiquitito, plegado, digamos, tiene una pantalla de 5 con algo pulgadas, ¿vale? O sea, muy pequeñito realmente para lo que estamos acostumbrados, y que al desplegarse tiene una pantalla de 7,9, ¿vale? O sea que es bastante grande y bueno, si te interesan los plegables, la verdad es que es un gran momento, porque este año vamos a ver como muchísimas marcas empiezan a ofertar más este tipo de móviles, que siguen siendo caros, ¿vale? Ahora mismo no sé cuánto costaría. Puede que... Aquí comenta que la versión de 12 GB de RAM y 256 sube hasta los 1.525 euros o dólares, ¿vale? No lo tengo claro, pero vamos, más de 1.000 euros te va a costar, y más de 1.200 también, te va a costar un plegable a día de hoy, ya sea de Honor, de Samsung o de los que vayan presentándose por ahí, hasta que empiece un poco a hacerse más común este tipo de tecnología y veamos pues cómo los precios empiezan a bajar. Que igualmente este tipo de producto está enfocado a un producto de nicho y un producto de lujo, ¿vale? O sea, si quieres tener lo más exclusivo en telefonía móvil, el teléfono, el dispositivo con mejores acabados, más exclusivo y que nadie más tenga, va a ser un plegable y va a ser caro, ¿vale? Eso es así. Pero habrá que ver el tiempo, cómo los trata, y seguramente encontraremos opciones más económicas, quizás a finales de este año, quizás para el siguiente. Yo creo que ya empezaremos a ver cómo otras marcas se van sumando a esta moda de los plegables. Y bueno, por mi parte yo creo que nada más, ¿vale? Ay, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero bastante, como 40 minutitos. 40 minutos, bueno, está bien, ¿vale? Yo creo que es el vídeo más largo que he hecho para este canal. Y bueno, no sé qué os ha parecido este tipo de vídeo, ¿vale? Es el primero, igual me habéis visto un poquito nervioso, un poquito distraído, viendo que todo funcione bien, ¿no? Y no tan relajado, pero bueno, poquito a poquito iremos cogiendo costumbre. Y nada, por favor, un buen like, me apoyáis muchísimo, compartid el vídeo, suscribíos, añadid comentarios, y si os ha gustado de verdad, decídmelo, hacedmelo saber, y eso hará que siga trayendo vídeos como este. Y como digo, estoy abierto a sugerencias por si me queréis presentar cualquier otra idea de vídeo, de formato o demás que pueda ser interesante, pues aquí estamos. Así que nada, sin más, nos vemos en el siguiente.